Estás a 10.000 metros de altura. Miras por la pequeña ventana de tu asiento y lo que ves es aterrador. Una tormenta eléctrica sacude el ala del avión. Rayos iluminan el cielo y toneladas de agua mezcladas con granizo son tragadas por la gigantesca turbina a 800 km por hora. En cualquier otro motor que conozcas, como el de tu coche o el de un generador, esto sería el fin inmediato. El agua ahogaría la combustión y el motor se detendría en seco. Sin embargo, allí afuera, el motor del avión sigue rugiendo con una fuerza imperturbable, como si la tormenta no fuera más que una brisa ligera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que una catarata de agua entrando directamente al corazón del motor no apaga el fuego interno que mantiene el avión en el aire? La respuesta no es una sola pieza, sino una coreografía de física extrema y un diseño tan ingenioso que parece desafiar la lógica. Y curiosamente, la clave de todo comienza con algo que quizás hayas visto 1000 veces, pero nunca hayas comprendido. Esa pequeña espiral blanca pintada en el centro de la turbina. Un dibujo que es mucho más que un simple adorno estético. Para entender este milagro de la ingeniería, primero debemos plantear el conflicto real. Un motor de reacción, o turbofán, no funciona como un motor de pistones. Funciona mediante un proceso de combustión continua. Es, literalmente, una llamarada interna que nunca debe apagarse mientras el avión esté en vuelo. Si alguna vez has intentado encender una fogata bajo la lluvia, sabrás que el agua es el enemigo mortal del fuego. Si tiras un cubo de agua a una llama, la sofocas al instante. Entonces, ¿por qué una tormenta monzónica, capaz de soltar miles de litros por minuto, no puede apagar el fuego de un Boeing 777? Aquí es donde entra el primer gran secreto de la aviación: el sistema de centrifugado natural. Existe un sistema de defensa tan eficiente que el agua, en realidad, nunca llega a donde está el fuego. Pero, ¿a dónde va entonces ese volumen masivo de líquido? Prepárate, porque hoy vamos a diseccionar el interior de estos monstruos de metal para entender por qué la lluvia, lejos de ser un peligro, es algo para lo que el motor está sobrepreparado. Empecemos por el diseño fundamental del motor. La gran mayoría de la gente cree que todo lo que entra por la parte delantera del motor termina en la cámara de combustión. Pero esto es un mito. Como vimos en el video sobre el despegue, los motores modernos son de alto bypass. Esto significa que la gran hélice delantera, ese ventilador gigante que ves girar, divide el aire en dos flujos. Una pequeña parte va al núcleo, donde está el fuego, y la inmensa mayoría simplemente rodea el motor para generar empuje. Aquí es donde la física de la inercia hace su magia. El agua y el granizo son mucho más pesados y densos que el aire. Cuando el ventilador frontal gira a miles de revoluciones por minuto, actúa como una centrifugadora industrial. Debido a su masa, las gotas de agua y los trozos de granizo no pueden hacer giros bruscos hacia el interior del núcleo. La fuerza centrífuga los lanza violentamente hacia las paredes exteriores del motor, hacia el canal de bypass. En esencia, el motor está escupiendo el agua hacia afuera antes de que tenga la oportunidad de acercarse a la llama. El aire, al ser ligero, es el único que logra entrar al núcleo, mientras que el agua es expulsada por la parte trasera sin haber tocado jamás la zona de combustión. Pero, ¿qué ocurre cuando la tormenta es tan violenta que parte del agua logra burlar esta barrera centrífuga? Los ingenieros ya pensaron en eso. Dentro del motor existen unos canales de drenaje estratégicamente situados. Son pequeñas aberturas que, mediante la misma inercia, capturan cualquier resto de humedad que intente entrar al compresor y la redirigen hacia el exterior. Es un sistema de filtrado pasivo que funciona a la velocidad del sonido. Aún así, existe la posibilidad de que una mínima cantidad de agua se convierta en vapor y llegue a la cámara de combustión. Para evitar que esto cause un flame out, o apagado de llama, los motores cuentan con unos dispositivos llamados ignitores. Piensa en ellos como bujías ultrapotentes, pero con una función distinta. En situaciones de lluvia intensa o turbulencia severa, los pilotos activan el sistema de ignición continua.
Esto significa que los ignitores están lanzando chispas de alta energía constantemente, actuando como un desfibrilador que reenciende la mezcla de combustible al instante si la llama llegara a vacilar. Es una red de seguridad eléctrica que garantiza que el fuego permanezca vivo bajo cualquier circunstancia. ¿Sabías que, en ciertas condiciones, la lluvia puede ser beneficiosa para el motor? Parece contraintuitivo, pero es pura termodinámica. Cuando el agua entra en el flujo de aire y se evapora, absorbe calor. Esto enfría el aire que entra en el compresor, haciéndolo más denso. Un aire más frío y denso permite que el motor queme combustible de manera más eficiente y, en algunos casos, puede generar un ligero pico de potencia extra. Es casi como si el motor estuviera recibiendo una inyección de energía líquida para luchar contra la tormenta. Pero, ¿cómo sabe el motor que está bajo una tormenta? No depende solo de que el piloto mire por la ventana. Aquí es donde entra en juego el cerebro electrónico del avión, el FADEC, Full Authority Digital Engine Control. Este ordenador de alta precisión monitoriza cientos de variables por segundo y tiene un instinto de supervivencia programado. Cuando el avión atraviesa una zona de alta densidad de agua, los sensores de presión y temperatura detectan cambios sutiles en la entrada de aire. El aire se vuelve más pesado, más frío de repente. En ese instante, antes incluso de que el piloto reaccione, el FADEC toma el control total. Ajusta automáticamente el flujo de combustible para asegurar que la llama en la cámara de combustión sea más robusta y estable. Es un ajuste milimétrico que evita que la humedad excesiva enfríe demasiado el núcleo. Además, el FADEC activa de forma autónoma lo que en aviación llamamos el Continuous Ignition. Normalmente, una vez que el motor arranca, los ignitores se apagan, porque la llama se mantiene sola. Pero al detectar niveles críticos de agua o granizo, el cerebro del motor vuelve a encender esas chispas de alta energía. Es como si el motor estuviera constantemente intentando reanimarse a sí mismo miles de veces por minuto, solo por precaución. Lo más asombroso es el sistema de sangrado de aire, o bleed air. El motor toma una parte del aire caliente que ya ha sido comprimido y lo redirige hacia los bordes de la entrada de la turbina. Este aire, que puede estar a cientos de grados, calienta las superficies frontales para evitar que el agua se congele y forme bloques de hielo que podrían desprenderse y golpear las aspas del ventilador. El motor, literalmente, crea su propio sistema de calefacción interna para cocinar y evaporar el agua antes de que se convierta en una amenaza sólida. Es una batalla invisible entre la electrónica y los elementos, donde el ordenador siempre lleva la delantera para que tú, en tu asiento, solo sientas una ligera turbulencia. Pero hablemos de esa espiral blanca en el cono del motor, el famoso cono espiral. Muchos creen que es solo para que el avión se vea bien, pero su función es vital para la seguridad. En primer lugar, sirve para proteger al personal de tierra. A plena potencia, las aspas del ventilador giran tan rápido que se vuelven invisibles. Sin esa espiral girando, un mecánico podría no darse cuenta de que el motor está encendido y ser succionado por la turbina. Pero hay más. Estudios indican que el patrón visual de la espiral girando crea un efecto óptico que asusta a los pájaros, evitando que se acerquen al motor y causen una ingesta accidental que podría ser mucho más peligrosa que cualquier tormenta de lluvia. Los motores de hoy en día son sometidos a pruebas que parecen sacadas de una película de tortura. Antes de ser certificados, los fabricantes disparan cañones de granizo y lanzan mangueras de alta presión que arrojan toneladas de agua por segundo directamente al interior del motor encendido a máxima potencia. Los motores deben ser capaces de tragar el equivalente a una piscina olímpica en cuestión de minutos sin perder ni un ápice de rendimiento. Si el motor sobrevive a eso en el laboratorio, puede sobrevivir a cualquier tormenta que la naturaleza le lance a 10.000 metros. En resumen, la próxima vez que te encuentres en un vuelo, atravesando una tempestad y veas el agua entrar en la turbina, no entres en pánico. Recuerda que estás dentro de una de las máquinas más resistentes jamás creadas por el ser humano.
El agua está siendo centrifugada, el aire está siendo filtrado y los ignitores están listos para mantener el corazón del avión latiendo con fuerza. Los ingenieros han diseñado el motor para que el agua no sea un obstáculo, sino simplemente un elemento más del paisaje que el avión atraviesa con total impunidad. Sin embargo, hay algo que los motores no pueden digerir. Algo que, a diferencia de la lluvia, no se evapora ni se centrifuga tan fácilmente. Existe un elemento en la atmósfera que puede convertir el interior de una turbina en un bloque de cristal sólido en cuestión de segundos, deteniendo los motores por completo. No es agua, no es granizo y no es hielo. Es la ceniza volcánica. Pero esa es una historia de supervivencia y terror que merece su propio espacio. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué los motores eran tan resistentes a las tormentas? ¿Conocías la función de seguridad de la espiral blanca? Déjamelo en los comentarios.